Hoy es 19 de febrero, jueves después de ceniza, y el oficio de lectura nos propone dos lecturas. La primera tomada del libro del Éxodo y la segunda un fragmento de uno de los sermones de San León Magno, Papa. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia y forma parte del Pentateuco, donde se narra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y la formación de su identidad religiosa y nacional. Tradicionalmente, su autoría se ha atribuido a Moisés. El texto describe la opresión bajo el faraón, la intervención divina mediante las plagas, la salida de Egipto y el cruce del Mar Rojo, así como el establecimiento de la alianza entre Dios e Israel en el monte Sinaí, donde se entregan los 10 mandamientos y otras leyes. Su tema central es la liberación, la fidelidad divina y la creación de un sistema moral y religioso que fundamenta la fe y la organización del pueblo israelita, siendo una obra clave para comprender la teología, la historia y la identidad del judaísmo y el cristianismo. Asimismo, se considera lectura muy apropiada para la Cuaresma, ya que alude al proceso de liberación que cada cristiano debe asumir en el camino hacia la construcción del cielo nuevo y la tierra nueva, del reino de Dios. Este libro puede ser leído en clave profética y metafórica. En él encontramos las claves de la alianza del Dios Padre y su pueblo y la necesidad de observar un estilo de vida que, lejos de los amarres cortos de la ley y los preceptos, que opta siempre por la fidelidad a lo esencial, es decir, a la palabra de Dios encarnada. El camino del pueblo de Israel en el libro del Éxodo comienza con un clamor. Dios escucha el sufrimiento de su pueblo y actúa para liberarlo. Esto nos recuerda una verdad consoladora. Dios también escucha nuestros cansancios, nuestras luchas ocultas y nuestras esclavitudes interiores. Nada de lo que vivimos le es indiferente. La Cuaresma comienza reconociendo con humildad aquello que todavía nos ata: el orgullo, la impaciencia, la indiferencia, el miedo o la falta de amor. Pero Dios no solo libera, también conduce. El desierto no es un castigo, sino una escuela. En la vida diaria, el desierto puede ser el esfuerzo de los fieles en lo pequeño, la paciencia con los demás, el cumplimiento de nuestros deberes cuando nadie nos ve. Es ahí donde Dios forma nuestro corazón y nos enseña a confiar. La segunda lectura es un fragmento de los sermones de San León Magno. Representan una contribución fundamental a la teología y a la predicación cristiana del siglo V, destacándose por su claridad doctrinal y su enfoque pastoral. En ellos el Papa desarrolla especialmente la doctrina de la encarnación, afirmando la unidad de Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre, fundamento de la salvación y elemento clave de la definición cristológica de la Iglesia. Asimismo, sus sermones exhortan a los fieles a vivir de acuerdo con su identidad cristiana mediante la práctica de la caridad, la humildad y el ayuno y la oración, especialmente en el contexto de las principales celebraciones litúrgicas. De este modo, su predicación no solo transmite contenidos teológicos, sino que también busca formar espiritualmente a la comunidad, integrando la doctrina con la vida práctica y consolidando la unidad y la fe de la Iglesia en un período de importantes desafíos históricos y doctrinales. Es pertinente señalar que el Papa León XIV, el actual Papa León XIV, adoptó ese nombre pontificio en continuidad con este primer León de los primeros siglos del cristianismo y con los otros que adoptaron el mismo nombre. Y como aquel León I,
Este ha hecho de la unidad de la Iglesia su más ansiada corona. Unidad que como Agustino sabe que en lo esencial unidad, en lo dudoso libertad, en todo caridad. Esta máxima, que siempre ha sido atribuida a San Agustín, resume la visión de la unidad de los cristianos, basada en el amor y la compasión hacia los necesitados. San León Magno nos recuerda que la fe no es solo una verdad que creemos, sino una vida que vivimos. El ayuno, la oración, la caridad nos ayudan a recuperar nuestra verdadera identidad. Cuando renunciamos a algo por amor, cuando oramos aunque no tengamos ganas, cuando ayudamos sin esperar recompensa, nuestro corazón se vuelve más libre y más parecido al de Cristo. Primera lectura. Comienza el libro del Éxodo. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Después murió José y sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel crecían y se propagaban, se multiplicaban y se hacían fuertes en extremo e iban llenando la tierra. Surgió en Egipto un faraón nuevo que no había conocido a José y dijo a su pueblo: «Mirad, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Obremos astutamente contra él, para que no se multiplique más, no vaya a declararse una guerra y se alíe con nuestros enemigos, nos ataque y después se marche del país». Así pues nombraron capataces que los oprimieran con cargas en la construcción de las ciudades Granero, Pitón y Ramsés, pero cuanto más los oprimían, ellos crecían y se propagaban más, de modo que los egipcios sintieron aversión hacia los israelitas. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con crueldad y les amargaron su vida con el duro trabajo del barro y de los ladrillos y con toda clase de faenas del campo. Los esclavizaron con trabajos crueles. Además, el rey de Egipto dijo a las comadronas hebreas, una de las cuales se llamaba Sifrá y otra Puá: «Cuando asistáis a las hebreas y les llegue el momento del parto, si es niño, lo matáis, si es niña, la dejáis con vida». Pero las comadronas temían a Dios y no hicieron lo que les había ordenado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los recién nacidos. Entonces el rey de Egipto llamó a las comadronas y las interrogó: «¿Por qué obráis así y dejáis con vida a los niños?». Contestaron las comadronas al faraón: «Es que las mujeres hebreas no son como las egipcias, son robustas y dan a luz antes de que lleguen las comadronas». Dios premió a las comadronas y el pueblo crecía y se hacía muy fuerte, y a las comadronas, como temían a Dios, también les dio familia. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo: «Cuando nazca un niño, echadlo al Nilo; si es niña, dejadla con vida». Fin de la primera lectura. Segunda lectura de los sermones de San León Magno, Papa. Siempre, hermanos, la misericordia del Señor llena la tierra, y la misma creación natural es para cada fiel verdadero adoctrinamiento que lo lleva a la oración de Dios, ya que el cielo y la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, manifiestan la bondad y omnipotencia de su autor y la admirable belleza de todos los elementos que le sirven. Está pidiendo a la criatura inteligente una acción de gracias. Pero cuando se avecinan estos días,
consagrados más especialmente a los misterios de la redención de la humanidad, estos días que preceden a la fiesta pascual, se nos exige con más urgencia una preparación y una purificación del espíritu, porque es propio de la festividad pascual que toda la Iglesia goce del perdón de los pecados, no solo aquellos que nacen en el sagrado bautismo, sino también aquellos que desde hace tiempo se cuentan ya en el número de los hijos adoptivos. Pues si bien los hombres renacen a la vida, principalmente por el bautismo, como a todos nos es necesario renovarnos cada día de las manchas de nuestra condición pecadora, y no hay nadie que no tenga que ser cada vez mejor en la escala de la perfección, debemos esforzarnos para que nadie se encuentre bajo el efecto de los viejos vicios el día de la redención. Por ello, en estos días hay que poner especial solicitud y devoción en cumplir aquellas cosas que los cristianos deben realizar en todo tiempo. Así viviremos en santos ayunos. Esta cuaresma de institución apostólica, y precisamente no solo por el uso menguado de los alimentos, sino sobre todo ayunando de nuestros vicios. Y no hay cosa más útil que unir los ayunos santos y razonables con la limosna, que bajo la única denominación de misericordia contiene muchas y laudables acciones de piedad, de modo que aun en medio de situaciones de fortuna desiguales puedan ser iguales las disposiciones de ánimo de todos los fieles. Porque el amor que debemos tanto a Dios como a los hombres no se ve nunca impedido hasta tal punto que no pueda querer lo que es bueno, pues de acuerdo con lo que cantaron los ángeles, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, el que se compadece caritativamente de quienes sufren cualquier calamidad es bienaventurado, no solo en virtud de su benevolencia, sino por el bien de la paz. Las realizaciones del amor pueden ser muy diversas, y así, en razón de esta misma diversidad, todos los buenos cristianos pueden ejercitarse en ellas, no solo los ricos y pudientes, sino incluso los de posición media y aún los pobres. De este modo, quienes son desiguales por su capacidad de hacer limosna, son semejantes en el amor y afecto con que lo hacen. Fin de la segunda lectura. Oración propuesta para la beatificación del Padre Arrupe. Dios Padre bueno, que en el bautismo has revestido de Cristo a tu siervo Pedro Arrupe y lo llamaste a su seguimiento en suma pobreza espiritual en la compañía de Jesús, escucha benigno nuestra oración. Él se entregó a ti plenamente como misionero y guía de sus hermanos, tanto en la salud como en la enfermedad. Movido por el Espíritu Santo lo has puesto al servicio de la fe, convirtiéndolo en maestro de discernimiento y dócil servidor de la justicia del reino. Con confianza te rogamos que a imitación de Jesucristo pobre y humilde, a quien amó entrañablemente, el Padre Arrupe pueda ser reconocido como modelo de vida evangélica y testigo de cómo ser profetas en el mundo, animándonos a ser en toda cultura hombres y mujeres para los demás. Por su intercesión y para tu mayor gloria, te pido ahora esta gracia particular. Que desees concederme para tu servicio y alabanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.